¿Quieres saber cómo funciona tu propia mente en la manifestación de los deseos? Permíteme introducir este vídeo con la siguiente frase. Usted piensa con su mente consciente, y lo que sea que habitualmente piensa se introduce en su mente subconsciente, que crea según la naturaleza de sus pensamientos. Aunque parezca un poco complejo, esta frase se resume en la idea de que los pensamientos y patrones mentales influyen en la mente subconsciente, creando la realidad de nuestra vida de acuerdo con esos pensamientos. En este punto, vemos el poder de nuestra mente en la materialización de lo que deseamos en nuestra vida. Por esta razón, es importante aprender a tener pensamientos positivos que nos permitan manifestar una vida plena y feliz. Un saludo para todos, queridos buscadores de luz. Me complace darles la bienvenida a mi canal Conciencia Mística, un espacio producido para que cambies tu vida a través de las enseñanzas de los mejores maestros del nuevo pensamiento. En este vídeo continuaremos explorando el poder de la mente subconsciente, a través del cual Joseph Murphy nos enseña cómo nuestra mente consciente y subconsciente tiene el poder de crear la realidad que deseamos manifestar en nuestra vida. ¿Cuáles son los puntos claves más importantes que vamos a analizar en este video? 1. Los niveles de la mente humana. 2. Diferencia entre mente consciente y subconsciente. 3. Patrones de pensamientos y visualización. 4. Papel de la mente subconsciente en la manifestación de pensamientos. 5. La ley de la creencia. 6. Control y elección. Antes de entrar de lleno, ¿te has preguntado cómo la mente subconsciente acepta y lleva a cabo las ideas que se le presentan? ¿O cómo se pueden controlar los patrones de pensamiento y visualización para manifestar resultados deseados? ¿O cuál es el papel de la creencia en el funcionamiento de la mente subconsciente? Las respuestas a todas estas preguntas están en este video, así que te invito a quedarte hasta el final. Una frase que identifica la esencia de cómo funciona tu propia mente es la siguiente. Una vez que la mente subconsciente acepta una idea, comienza a llevarla a cabo. Esto significa que la mente subconsciente, que es responsable de nuestras emociones, comportamientos y hábitos, tiene la capacidad de tomar una idea y convertirla en realidad. Esta frase se basa en la teoría de que la mente subconsciente es una fuerza poderosa que puede ser utilizada para lograr nuestros objetivos. Cuando nos centramos en una idea o propósito, la mente subconsciente comienza a trabajar para hacerlo realidad. Es la clave para manifestar resultados positivos en nuestra vida. Por ejemplo, si una persona se propone perder peso, la mente subconsciente puede comenzar a buscar formas de ayudarla a alcanzar su objetivo. Puede hacer que se sienta motivada para hacer ejercicio, que se sienta llena después de comer menos, o que encuentre recetas saludables. Cuando aprendemos a utilizar nuestra mente consciente y subconsciente, podemos crear la vida que anhelamos, a través de la fuerza creativa de la mente subconsciente, dada por la influencia de la mente consciente y las experiencias vividas. La mente consciente, como responsable del pensamiento racional, puede controlar o elegir los patrones de pensamientos y visualización en el subconsciente. Así, la mente consciente y subconsciente influye en el logro de los objetivos de vida. Cuando aprendemos a usar la mente consciente y subconsciente, podemos influir en nuestra vida, modificando la realidad actual por una vida más satisfactoria, a partir de la creación de patrones de pensamientos y visualización positiva. El primer punto, los niveles de la mente humana. Los niveles de la mente humana son dos, consciente y subconsciente.
Cada uno cumple una función específica, por lo cual es importante comprender cómo funcionan en el logro de los objetivos. Para ello hay que ver las diferencias entre mente consciente y la mente subconsciente. La diferencia entre ambas radica en sus funciones y atributos específicos. Por un lado, la mente consciente es responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones conscientes. Resuelve problemas, decisiones y procesa información de manera lógica. Es la parte de la mente que opera durante la vigilia. La mente subconsciente, por su parte, es la sede de las emociones, la creatividad y las funciones corporales involuntarias. Almacena las experiencias, recuerdos y creencias que no están en la conciencia. Controla los hábitos, patrones de comportamiento y respuestas automáticas. La mente consciente se enfoca en el pensamiento racional y la toma de decisiones conscientes. El subconsciente controla las emociones y hábitos. Es la fuerza creativa detrás de las experiencias. ¿Y cómo influyen los patrones de pensamientos y visualización en el subconsciente? Los patrones de pensamiento se refieren a las tendencias recurrentes de pensamientos que una persona experimenta. Estos pueden ser positivos o negativos y tienen un impacto significativo en la percepción de las emociones y acciones. Los pensamientos repetitivos forman huellas mentales en el subconsciente, que influye en la forma en que una persona percibe el mundo y se comporta en consecuencia. La visualización implica crear imágenes mentales vívidas y detalladas de situaciones deseadas o resultados específicos. Su función es introducir patrones de visualización en la mente subconsciente para influir en la manifestación de ese resultado en la realidad. ¿Y cuál es el papel de la mente subconsciente en la manifestación de pensamientos? El subconsciente juega un papel clave en la manifestación de los pensamientos. Esto ocurre a través de 1. Almacenamiento de patrones mentales. La mente subconsciente almacena patrones de pensamiento, creencias y experiencias que influyen en la percepción de las emociones y respuestas automáticas de una persona, modificando su realidad a través de las acciones y decisiones cotidianas. 2. Procesamiento de información. El subconsciente procesa una gran cantidad de información simultánea, influyendo en la forma en la que percibimos el mundo. Los pensamientos y patrones almacenados influyen en la interpretación de la información, que afecta la formación de nuevas creencias. 3. Influencia en la realidad. La mente subconsciente puede manifestar pensamientos y patrones mentales en la realidad a través de la influencia en las decisiones, acciones y respuestas emocionales de una persona. Los pensamientos repetitivos y los patrones mentales arraigados en la mente subconsciente pueden influir en la forma en que una persona experimenta su realidad, atrayendo situaciones y resultados que estén alineados con esos patrones. En resumen, la mente subconsciente desempeña un papel crucial en la manifestación de pensamientos al almacenar, procesar y manifestar patrones mentales que influyen en la percepción y la experiencia de la realidad. Ahora, ¿qué nos dice la ley de la creencia? En esta ley se estipula la influencia de las creencias y pensamientos en la manifestación de la realidad. Hace énfasis en el impacto de reconocer y gestionar las creencias para dirigir el poder creativo del subconsciente hacia los resultados deseados. Por ejemplo, si tenemos creencias limitantes, como creer que no somos capaces de lograr algo, será muy difícil que lo logremos. Por el contrario, si tenemos creencias potenciadoras, como creer que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, tendremos más probabilidades de alcanzar nuestros objetivos. Para dirigir el poder creativo del subconsciente hacia los resultados deseados,
Es importante que seamos conscientes de nuestras creencias y pensamientos. Si identificamos creencias limitantes, podemos empezar a cambiarlas por creencias potenciadoras. También podemos usar la visualización para crear una imagen clara de lo que queremos lograr. Aquí hay algunos consejos para aplicar. Sé consciente de tus pensamientos y creencias. Presta atención a lo que piensas y sientes y pregúntate, ¿están mis pensamientos centrados en lo positivo o en lo negativo? ¿Esta creencia que tengo es limitante o potenciadora? Cambia tus creencias limitantes por creencias potenciadoras. Si detectas que tienes una creencia limitante, como nunca seré rico, puedes empezar a cambiarla por una creencia potenciadora, como soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Literalmente puedes decirte, yo soy rico o ya soy rico. Visualiza tus objetivos. Imagina lo que quieres lograr con claridad y detalle. Cuanto más real sea tu visualización, más probable será que se haga realidad. Toma medidas para avanzar hacia tus objetivos, que tus acciones estén alineadas hacia alcanzar sus objetivos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el control y elección? Esto consiste en la capacidad de una persona para controlar sus pensamientos y elecciones. Ambos son necesarios para dirigir el poder creativo de la mente subconsciente hacia un estado positivo que nos permita alcanzar los resultados deseados. Veamos algunos ejemplos. Una persona que quiere perder peso. Esta persona puede empezar a controlar sus pensamientos y elecciones de la siguiente manera. Para controlar sus pensamientos, puede empezar a enfocarse en pensamientos positivos sobre su salud y su cuerpo. En lugar de pensar, soy gorda, puede pensar, estoy sana y fuerte. Para tomar buenas elecciones, puede empezar a comer alimentos saludables y a hacer ejercicio regularmente. Al controlar sus pensamientos y elecciones, esta persona está dirigiendo el poder creativo de su mente subconsciente hacia un estado positivo. Esto le ayudará a alcanzar su objetivo de perder peso. Segundo, una persona que quiere conseguir un trabajo. Esta persona puede empezar a controlar sus pensamientos y elecciones de la siguiente manera. Para controlar sus pensamientos, puede empezar a visualizarse a sí misma trabajando en su trabajo ideal. En lugar de pensar, nunca conseguiré un buen trabajo, puede pensar, soy capaz de conseguir cualquier trabajo que me proponga. Para tomar buenas elecciones, puede empezar a tomar cursos de formación, hacer networking y buscar oportunidades de empleo. Al controlar sus pensamientos y elecciones, esta persona está dirigiendo el poder creativo de su mente subconsciente hacia un estado positivo. Esto le ayudará a alcanzar su objetivo de conseguir un trabajo. Estos son solo dos ejemplos de cómo el control y la elección pueden ayudarnos a aplicar el poder creativo de la mente subconsciente hacia un estado positivo que nos permita alcanzar los resultados deseados en cualquier ámbito de nuestra vida. Para concluir, se debe acotar que la comprensión de los niveles de la mente humana, la diferencia entre mente consciente y subconsciente, el uso de los patrones de pensamiento y visualización, el papel del subconsciente en la manifestación de los pensamientos, así como también la ley de la creencia y el control de elección, son indispensables para entender cómo funciona la mente propia y cómo ésta influye en la manifestación de la realidad que se quiere manifestar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a transformar tu vida con las enseñanzas de Joseph Murphy sobre cómo funciona tu mente? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Si este contenido te ha gustado y quieres acceder a más temas de desarrollo personal, te invito a suscribirte a mi canal, dar like al video y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Hasta la próxima. Un saludo para todos.